Sonido 2. Hola, 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 buenos días.
Hola, profe, ¿cómo está? Qué pena con usted. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, profe, ¿y usted? Bien. Estaba mirando si me permitía compartir pantalla y sí, veo que sí. Sí, le permite compartir. Sí, Entonces tiene ahí todo, bueno, si quieres, hagamos la prueba. Sí, tú me dices ahí si lo ves. sí, sí, profe. Ah, listo, entonces sí. Bueno, entonces esperemos con calma. Listo. Investigación en salud pública, recordando que en este campo complejo de praxis, de investigación, de acción, de generación de conocimiento a través tanto de la investigación como de la acción, pues hay distintos proyectos con distintas miradas, distintas propuestas. Y hoy traemos una de ellas que es bastante interesante, innovadora, creemos que aporta bastante a la salud pública y es la propuesta, digamos que de la que nos va a conversar la profesora Ana Milena, Ana Milena Velázquez Ángel, quien es profesora de la Universidad de Antioquia. En la invitación ustedes ven todas sus credenciales, ahora ella seguramente hará alguna presentación adicional
Y la cátedra entonces hoy es una experiencia de investigación y creación y arte para reflexionar sobre adaptabilidad y cuidados de la ética. La profesora tendrá 45 minutos, una hora para que ella nos comparta sus experiencias, sus reflexiones. Y después, quienes estamos aquí en la sala, que es solamente virtual porque ella está en otra ciudad distinta a Medellín, podremos conversar con ella las inquietudes que tengamos, bueno, las preguntas o las reflexiones que queramos hacer. Nuevamente, gracias a la profesora Ana Milena y a los demás por estar en esta sesión. Eh, para muchos de ustedes, muchas gracias. Listo, buenos días. Buenos días. Entonces, arranco. Sí, profe. Bueno, buenos días a todas, seguramente, y a todos, seguramente que van a ir entrando algunos estudiantes de la maestría en Paces, porque estamos en un seminario de arte y paz con ellos, y yo los invité como muy especialmente, pero ahí están escribiéndome al WhatsApp que ya no puedo mirar más, entonces esperemos que vayan Claro, entrando. ¿o quieres que esperemos otro momentico, un minuto No, no, más? ¿Está pues bien? sí, puedo ir como saludando mientras ¿Te que, parece? Sí, claro. sí, La gente puede entrar a lo largo de la charla, no hay problema. Gracias, profe. listo. Bueno, buenos días. Listo, no hay problema, ellos irán, me imagino que irán entrando. Lo importante es que entren en algún momento. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Ana, y si Mm, necesitas al final, perdóname, te interrumpo, si de pronto necesitas el listado de asistencia, pues te lo compartimos. No hay problema, listo. Así, ok, bueno, listo, listo. claro, no hay problema. Igual es una invitación como para ellos, pues, abierta. Mm, bueno, yo quería primero aclararles que yo no soy una experta en la ética, que esto ha sido un aprendizaje constante de todos los días, precisamente desde el año 2019, que fue la primera vez que nos sentamos con el proyecto AIRE de Arte, Investigación y Resiliencia a presentar lo que era la metodología de investigación-creación al Comité de Ética de la Facultad Nacional de Salud Pública para trabajar arte y resiliencia con niños y niñas de lugares contiguos a espacios territoriales de capacitación y reincorporación de las FARC y fue la primera vez que me enfrenté, digamos, a esta conversación y a este diálogo con el Comité de Ética y tengo que confesarles que para mí, pues, a pesar de que tengo valores profundos en mi práctica artística e investigativa, para mí fue un descubrimiento impresionante este tema de la relación entre investigación y creación y la mirada desde la ética. Entonces, desde ese momento, hace estos años, 2019 fue eso, aprendí un montón de cosas que no sabía que tenía que tener en cuenta, no sabía cómo era que tenía que enfrentarme a eso y todavía lo estamos aprendiendo en el proyecto que les voy a compartir. Entonces, poco a poco, digamos, en la presentación, se van a ir como dando cuenta de cuál es mi rol en este proyecto y así, pues me voy a ir presentando poco a poco para no empezar solo hablando de mí. Ay, aquí está diciendo que no los deja entrar. Disculpen, yo les vuelvo y les digo. Listo. Entonces, hoy lo que les quiero compartir y digamos, la invitación desde el Comité de Ética de la Facultad de Salud Pública, pues es, digamos, a compartir eh, una experiencia y un aprendizaje que estamos teniendo en este proyecto de investigación que nos conduce a veces a hallazgos que no esperábamos, a experiencias que no sabíamos, porque si supiéramos todos esos resultados y a dónde nos lleva este camino, pues dejaría de ser investigación. Eso es algo que es importante como tener en la mira. Es un proyecto de investigación, creación aplicada que se llama Transmigrar.
Transmigrar es el acrónimo de transformar la migración por las artes. En este proyecto, yo pregunto si ustedes ven ahí la presentación. Sí, profe. Imagino que sí. Sí, ya se ve incluso Listo. en modo En este presentación. proyecto iniciamos en el año grande. Listo, listo. Este proyecto lo iniciamos en el año 2020, lo presentamos en el 2019 a la convocatoria de Horizonte 2020 de la Unión Europea y somos 14 estructuras, entre estructuras académicas y estructuras artísticas, de producción artística y cultural. Y esas 14 estructuras pertenecemos a 4 países, que son España, Francia, Dinamarca y Colombia. De Colombia participamos 2 universidades, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá y la Universidad de Antioquia. Entre estas 14 estructuras, el proceso es intersectorial. Es un proyecto que se presenta a una convocatoria de movilidad científica, es decir, hay movilidad de investigadores entre esas 14 estructuras para la metodología que les voy a comentar a continuación. El total del proyecto Transmigrar son 475 meses de movilidad. En 5 años, todas las personas de esas estructuras nos movemos en, en intercambio, digamos, científico. Desde la Universidad de Antioquia participamos 34 docentes y estudiantes de doctorado de la Facultad de Artes, de la Facultad de Salud Pública, del INER, de la Facultad de Comunicaciones. Y desde la universidad viajan esas 34 personas en un promedio de 161 meses que se han realizado desde entonces. Y a la Universidad de Antioquia han venido 29 investigadores procedentes de esas 14 estructuras. Bueno, ¿para qué nos movemos en Transmigrar? La hipótesis que se planteó el proyecto, y es importante, voy a hacer esta contextualización macro, digamos, de Transmigrar de una manera más rápida para poder aterrizar en el tema que nos interesa en esta mañana, y es nuestra hipótesis al principio, cuando nos juntamos las 14 estructuras, era trabajar arte aplicado, ¿cierto? Que es el arte que sale, digamos, del contexto meramente creativo, productor de una pieza artística o de un artefacto artístico en un espacio convocado para eso, un teatro, una sala de exposiciones, un museo, un concierto, sale de ese espacio de las artes y se aplica a contextos sociales o a problemáticas sociales. Entonces, nuestra hipótesis consistía en cómo las artes vivas contribuyen a transformar esos modos de existencia de personas migrantes que han vivido experiencias de migración y desplazamiento y que tienen vulnerabilidades asociadas a esa experiencia, ¿cierto? El desarraigo, ese desapego, etcétera, etcétera. Eso fue lo que nos planteamos como hipótesis. Sin embargo, al ser un proyecto de movilidad científica, una convocatoria de movilidad, nuestro objetivo general para nosotros poder demostrar, digamos, entrar a trabajar sobre esa hipótesis, nos planteamos el objetivo de crear una red de personal de investigación interdisciplinaria y intersectorial entre los 3 países de Europa y el país de América Latina. Mm, Esta es una hipótesis y es un objetivo que hemos mantenido, digamos, durante estos 5 años. Sin embargo, para poder llegar allá, el proyecto plantea una metodología en 4 fases de trabajo específicas y 2 fases de trabajo general. La coordinación general del proyecto Transmigrar la hace la Universidad de Toulouse Jean Jaurès, es la universidad que queda en Toulouse, la Universidad Federal de Toulouse es pública, y la Universidad de Antioquia es, digamos, socioacadémico, una importancia y una relevancia pues muy importante en el proyecto porque sostiene, digamos, la tercera parte de las movilidades generales.
Estas 4 fases, ¿cuáles son? Y luego vamos a entrar a ver qué ha hecho la Universidad de Antioquia en esas fases. La primera fase consistió, y vamos a verlo acá, la primera fase, bueno, sí, pero sí, la primera fase consistió en este proceso que hicimos en España. Nos reunimos 44 investigadores pertenecientes a disciplinas de los 4 países, sobre todo las ciencias sociales y humanas y algunas de las ciencias de la salud. Nos reunimos y creamos una guía de observación para que los investigadores pudiésemos participar de la observación de procesos y talleres artísticos que se llevaban a cabo en esas estructuras con personas migrantes o víctimas, en nuestro caso, del desplazamiento. Esa guía de observación fue el primer desafío interdisciplinar de trabajo, de diálogo colaborativo que tuvo Transmigrar. Con esa guía que acordamos entre todos, incluso descubriendo cómo podíamos llegar a acuerdos, llegar a un lenguaje común entre disciplinas, cómo podíamos respetar en el diálogo la palabra del otro, integrar en los propios conceptos los conceptos del otro desde la otra disciplina. Fue, digamos, una metáfora muy interesante de lo que queríamos hacer con el proyecto, que es un poco mm, dejar de pensar en el mundo como un espacio dividido por fronteras, que es lo que nos tiene con la migración, el punto en el que estamos hoy. Y se creó un documental que se llama Tejido, como lo ven ustedes ahí, sobre ese trabajo interdisciplinar que fue muy, muy apasionante, muy difícil, pero también muy impresionante. Y llegamos a construir una guía de observación con la cual nos fuimos el primer año y medio los investigadores a observar los talleres que se realizaban en esos distintos países, ¿cierto? Mm, Aquí la Universidad de Antioquia, dense cuenta que esto fue en el 2020, Transmigrar inició en el año de la pandemia. Entonces, la Universidad de Antioquia realizó la primera experiencia previa para ser observada por el proyecto Transmigrar, por los investigadores del proyecto. Esa experiencia la realizamos en Urabá y ahí empezamos a aterrizar. Yo voy a intentar ir cruzando los hallazgos o los desafíos que hemos tenido en lo que tiene que ver con la ética en el proyecto a medida que se los voy explicando. Si es muy complejo, pueden hacerme la pregunta ahorita al final, porque como nosotros llevamos ya tantos años en esto, lo hablamos como si fuera fácil de comprender, pero también entiendo que es muy complejo. Entonces, nuestra primera experiencia previa, es decir, lo que la Universidad de Antioquia hizo para ser observado por esos investigadores y en donde iba a ser aplicada esa guía, mm, fueron varios talleres. Entonces, nuestro primer taller, que funcionó como experiencia previa durante la pandemia, con dificultades grandes, porque el proyecto era de movilidad y como ustedes saben, el planeta estaba quieto, fue en Urabá, en la sede de Turbo de la universidad, con 16 líderes sociales. Primer gran acercamiento, digamos, a la realidad. Ahí entendimos, descubrimos eh, la impresionante relación que hay en nuestro país entre la vivencia del desplazamiento y el ejercicio del liderazgo. Los líderes sociales que participaron de este taller eran todas personas que habían pasado por esa experiencia del desplazamiento, habiendo vivido ellos mismos esa experiencia, pero siendo líderes, impulsores y promotores sociales, culturales y artistas de su comunidad. Ahí entendimos que la Universidad de Antioquia, dentro de Transmigrar, tenía que trabajar por esos líderes, porque son futuros replicadores y eran en ese momento de la pandemia, además estábamos atravesando una crisis enorme de asesinato de líderes sociales, teníamos que trabajar por ellos. Lo hicimos con el programa interdisciplinar que tiene la Facultad de Artes de La Paz, es una obra de arte. Vinculamos a la Unidad Especial de Paz en su
proyecto de construcción de paz territorial e hicimos nuestro primer acercamiento entre arte y salud, mm, entendiendo este tema de la evaluación, de sacar una línea de base, de la comprensión de la realidad inicial de las personas que están en un proyecto con la Facultad Nacional de Salud Pública. ¿Cuál, cuál fue, digamos, el primer hallazgo que yo le atribuyo a esta reflexión crítica que nos propone la ética sobre el por qué es que tenemos que actuar adecuadamente, por qué tenemos que ser consecuentes con esos valores o con esa moral de base que cada uno ha construido colectivamente? ¿Por qué? Ahí tuvimos nuestro primer hallazgo que fue pasar de una comprensión, entre comillas, de una ética que desde mi punto de vista está institucionalizada, a aplicar, miro si la palabra así fue, a la práctica de una ética que yo llamo encarnada, es decir, pasar del formato que dijimos al comité de ética, este es el formato, este es el procedimiento, este es el protocolo que pretendemos que está en el papel, que en letras se ve muy organizado y parece ser que así se va a hacer, a lo que es encarnar eso, ¿cierto? Y ahí apareció una reflexión crítica muy importante desde el punto de vista de los artistas, de lo que hacemos los artistas con el arte aplicado, que fue cómo vamos a actuar para cuidar al otro. ¿Estamos actuando para cuidar al otro? ¿Debemos actuar como artistas para cuidar al otro? ¿Y qué estamos nosotros pensando que es el cuidado del otro? ¿Y qué estamos nosotros haciendo para cuidar al otro dentro de nuestra propia práctica artística? ¿Cierto? Esas fueron preguntas muy fuertes que construyendo esta presentación yo me puse a hacer como el camino histórico, el camino pasado, la memoria de lo que hemos hecho y creo que es un aporte impresionante para el arte aplicado lo que Transmigrar ha descubierto en este sentido, pero no fue un objetivo trazado, eso me parece muy importante decirlo, no fue un objetivo trazado, aparte de que en el documento que se entrega a la Unión Europea hay una parte completa donde se habla del tema de la ética, donde se resuelve que cada institución tiene unos comités de ética que evalúan, que guían, que acompañan, digamos, en esa reflexión metodológica de lo que uno va a hacer, no más. Pero luego pasar eso a la realidad ha sido otro camino. Entonces, hicimos este proyecto y ahorita pues voy a ahondar un poquito más en esas preguntas que nos hicimos. A ver que no me quiere pasar de diapositiva. Eso. En el 2022-2023, luego de tener esa experiencia previa en Urabá, la Universidad de Antioquia realizó 4 talleres que digamos, se abrieron para esa observación. En el proyecto en Urabá, en ese taller, entendimos el lugar del observador en un taller de arte aplicado como un lugar muy complejo, que la investigación en ciencias sociales y humanas ha tenido como una serie de definiciones de esa observación participante, de esa observación especializada, pero es muy difícil en un taller de artes y práctico y con personas que están compartiendo en un espacio, aflorando con sus sensibilidades, solo estar ahí observando o solo participar de determinada manera. Entonces, ese concepto de la observación se multiplicó en muchos otros conceptos y hubo una decisión importante ahí y era que los observadores del proyecto Transmigrar pues iban a participar de los talleres también de la manera como el investigador en la investigación-creación se posiciona, que es como sujeto y objeto también de la investigación, sin separarse de las personas que están participando como si el objeto estuviese fuera de sí mismo o de la posibilidad de análisis de sí mismo. Entonces, eso también complejizó el tema de la ética. Hicimos 4 talleres en Argelia, en Vigía del Fuerte y en Medellín hicimos talleres, un taller
unos por convocatoria abierta, ¿cierto? Donde se inscribían personas, líderes, lideresas, que han pasado por la experiencia de la migración y el desplazamiento, y otros por convocatorias, digamos, más cerradas o más enfocadas en una comunidad en específica. Se hizo con mujeres de la Ruta Pacífica, un grupo de artistas que, que son parte de esa red de la Ruta Pacífica que se llama el Grupo Piel Adentro, un grupo de mujeres víctimas de desplazamiento en Medellín, y en Argelia y Vigía del Fuerte con un proceso de líderes y de jóvenes en esos lugares. Ahí voy a ir atravesándolo, como les decía, con el tema, digamos, que nos ocupa, y es cuando nos planteábamos ese cuidado del otro, pues el primer gran temor al que nos enfrentamos es ese otro, ¿cierto? O sea, ¿quién es ese otro? ¿Cómo es ese otro? El otro es un ser concreto, con, con expectativas, con sueños, con una realidad cultural, social, con una memoria, con un pasado, con una historia, con con unas dificultades, pero también con unas potencialidades. Al decir en Transmigrar vulnerabilidades asociadas a la experiencia migratoria, era entender que hay un cuidado del otro, pero que hay un parte del cuidado del otro no es porque él es vulnerable, sino porque es una persona llena de potencialidades. Y ahí había que lo fuimos sintiendo muy claramente con la profesora Sandra, que hace parte de este comité y quien de la Facultad Nacional de Salud Pública ha estado en el proyecto Transmigrar, era ¿qué vamos a cuidar? O sea, vamos a cuidar a todo ese ser. No lo vamos a mirar solo a través del lente que lo hace o que lo identifica como persona vulnerable, sino que ese ser tiene deseos, emociones, sueños, un montón de proyectos que lo caracterizan. Entonces, no usamos una metáfora mucho que es no vamos a mirar la herida, no vamos a mirar solo a través de la herida, no vamos a mirar solo a través de la narrativa del duelo migratorio. Vamos a mirar a esa persona en todo su ser y a eso le llamamos en Transmigrar el contexto situado. ¿Dónde estamos? Y en la investigación se llama así. ¿Con quiénes estamos? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué lo hacen así? ¿En qué creen? ¿En qué no creen? ¿En qué valores defienden? ¿Cierto? ¿Por qué han pasado? Y que desde las artes, cómo eso todo se expresa en las narrativas de las artes y eso nos ha ampliado muchísimo el concepto de ese otro. Cuando decimos el cuidado del otro, que les decía yo ahorita, pasamos de una ética, digamos, institucional a encarnar esa ética. Entonces, ¿quién es ese otro que estás pretendiendo cuidar? Ya vamos a ir avanzando. Mm, y entonces ahí yo quiero resaltar, y es una reflexión que propongo muy fuerte para la investigación creación aplicada, y es la coherencia, el principio de coherencia. Si tú estás diciendo que vas a hacer una cosa porque conoces ese contexto situado y nos estás diciendo cómo lo vas a hacer, bueno, pues hay que ser coherente con eso, hay que ser coherente con esa realidad con la que nos estamos encontrando. Y parte de esa coherencia tiene mucho que ver con, mmm, digamos, el fenómeno, por decirlo así, de la temporalidad. La investigación tiene un antes, tiene un durante, un después, así como el taller artístico que estaba siendo observado por Transmigrar tiene un antes, un durante y un después. Las personas que participan tienen también, están atravesados por esa temporalidad. Y pensamos que parte del cuidado del otro es en el momento del taller, o que, porque ahí estamos instrumentalizando esa persona que viene y trabaja con nosotros, investigamos y nos vamos. Ahí hay reflexiones muy profundas que tiene que hacer la investigación, lo digo con bastante conocimiento de causa de lo que conozco ahora que hace la investigación o la investigación creación aplicada, y es el acompañamiento y el seguimiento de las personas en esa temporalidad. El taller se acaba y la vida de las personas sigue, vuelven a sus comunidades, pero ¿cómo vuelven? ¿A hacer qué? Los vas a,
les vas a permitir, digamos, experimentar algo en los talleres que nos va a dejar movilizados y vamos a volver a esa realidad con esa movilización, más vulnerables de lo que empezamos? Es una pregunta. Entonces, ¿cuál es la coherencia? Y para mí, la coherencia tiene que ser todo el tiempo. Por eso puse estas dos imágenes acá, porque nosotros aprendiendo sobre ese principio, eh, hicimos y estamos y hacemos encuentros con las personas que han participado de los talleres meses después de los talleres o exposición como esta del arte de tejer memorias, donde ellos ven las propias fotografías que les fueron tomadas en el taller, donde ellos ven sus corporrelatos, sus narrativas de lo que vivieron en el taller y ya hay un ejercicio de reflexión desde el punto de vista de ellos que nosotros escuchamos de una manera pues que es muy preciosa y que pienso yo que nos enseña mucho sobre hacia dónde se debe proyectar una mirada ética del cuidado del otro. Luego, transmigrar durante esa etapa de observación en el que la Universidad de Antioquia hizo talleres, pero también los otros países hicieron talleres y de la Universidad de Antioquia fueron varios investigadores a esos países. mm, Todos esos informes de observación basados en esa guía que construimos al inicio del proyecto llegan, digamos, a la investigación, a un comité científico que tiene la investigación y llegamos al objetivo siguiente de Transmigrar y para llegar a ese objetivo tuvimos que hacer unos análisis de la información que teníamos, cuantitativo, cualitativo, la pregunta por la observación, cómo nos atravesaba como investigadores el tema de la investigación, entonces hay un análisis del discurso muy profundo, con herramientas, con softwares, pero también pues con seres humanos, leyendo, comprendiendo esos informes, seleccionando las categorías, encontrando, teniendo hallazgos de transformación, de qué había pasado en 26 talleres que se hicieron en esos países. Ahí tuvimos un enorme trabajo, esto fue un trabajo de un año completo, ¿cierto? De análisis, de estudio, de debates entre el propio comité. Y para seguir con la línea que les estoy proponiendo, estos informes daban cuenta, claro, todos los talleres pasaron por comités de ética en cada universidad, en la Universidad de Toulouse, en la Universidad de Madrid, en el TAI, en la Universidad de Granada, en el Instituto de la Paz, en la Universidad de Antioquia. Este comité de ética evaluó el proceso de ese proyecto, tuvieron todo su aval, pero ahí había matices en los discursos de los informes de observación que nos hablaba que ese cuidar a ese otro que viene ese contexto situado que les estaba ahorita hablando, es más, es más que, que pretender cuidarlo, es más que plantear un protocolo de contención emocional o de un desborde, es más que eso, es un ejercicio profundo de acompañamiento al proceso que está llevando el otro, a la memoria que tiene de su experiencia y a la proyección que tendrá después del taller. Es más, es acompañamiento, es escucha y resalto un valor enorme que para a mí como investigadora y persona transmigrar me ha dejado y me conmueve todos los días y es esa empatía que hay que tener por la experiencia del otro y por ese sujeto que está ahí compartiendo con nosotros. Mm, Ahorita quiero hablar un poquito más de este tema, vamos a seguir. Entonces, con ese análisis que hicimos, nos llegamos al siguiente objetivo de Transmigrar, que era el objetivo número 3. Entonces, para recapitular, número 1, guía de observación. Número 2, vamos a observar los talleres que hacen las universidades. Y número 3, con toda esa base, digamos, de información de lo que hacen los artistas en talleres de arte aplicado con personas que han vivido la experiencia de la migración, vamos a modelizar
unos talleres que son los que luego vamos a entregar a la sociedad como producto de innovación en Transmigrar. Nos encontramos y con ese análisis definimos cuáles eran los momentos de un taller, muy atravesados por el tema del cuidado del otro, eh, cuáles eran las condiciones mínimas que se debían establecer en cuanto a enfoques que tenían que tener un taller, cuáles son los mínimos, cuáles son los principios. Y creamos 6 grandes talleres que llamamos talleres prototipo. En ese momento ya son los talleres definitivos, ahorita van a ver por qué. Y modelizamos esos 6 talleres, modelizamos 5 micro talleres pequeños debido a los hallazgos en ese análisis y se fue generando de manera paralela en Transmigrar un proceso de evaluación de la autopercepción de los participantes de su propia transformación. Pero estos son ejes, digamos, del proyecto. Para seguir con nuestra reflexión, bueno, sí, no. Entonces, para terminar aquí, esos análisis que nos llevaron a esa modelización, por ejemplo, una reflexión ética muy profunda que ocurría en los talleres tenía que ver con el momento en el arte aplicado de la acogida de las personas que llegan a un taller artístico. Simbólicamente es precisamente una de las experiencias más fuertes o más impactantes en el proceso migratorio, ¿cierto? Que es la acogida, cómo te acogen en el otro lugar, cómo te sientes extranjero, cómo te sientes vulnerado, cómo te sientes incluso, bueno, irrespetado en tus derechos humanos, en tu identidad cultural, cuando te acogen en el otro lugar. Pues los talleres de manera, entre comillas, voy a decir, natural, o porque había esa necesidad, esa reflexión profunda sobre el otro, desde la investigación-creación también, el momento de la acogida es fundamental. Ese momento se convirtió en parte del taller, siendo un momento, vamos, huele a quemado, siendo ese momento un momento en el que las personas llegan, se comparte una aromática, se pasa un tiempo muy importante para saludarse, para compartir a veces alimentos. Poco a poco, las personas de otros países, a mí me tocó vivirlo en Francia, las personas de Albania, de Marruecos, aquí los venezolanos empiezan a llevar comida de sus países, que las arepitas, que los postres, que el paté, que la limonada, y ese momento empieza a ser un momento integral en el que estamos escuchando, en el que generamos empatía, en el que se construye confianza y que se empieza a incluir dentro del taller. Si nosotros vamos a mirar procesos de arte, desde un punto de vista muy estético, solamente estético, en la producción de la obra artística, ese momento no está, digamos, dentro de lo que es la creación artística, pero en un taller de arte aplicado, el hallazgo, uno de los hallazgos es, tiene que estar ese momento. Es un momento que construye de mucha filigrana. Y los talleres prototipo tienen ese momento, incluyen ese momento, inducen ese momento. Es muy interesante porque es un hallazgo que atraviesa toda la investigación y que se concreta en esos talleres. Seguimos al momento en el que está Transmigrar ahora, que es la coimplementación de esos talleres que creamos para una futura transferencia de esos talleres. La Universidad de Antioquia, insisto, estamos hablando de la experiencia de la UDA en Transmigrar, ha realizado cuatro experiencias con esos talleres tratando de aplicar ese modelo dado por ese análisis en el que modelizamos cosas y esa coimplementación la hacemos de manera interdisciplinar, intersectorial y eh, la hacemos para ajustar ese prototipo. Si eso que modelizamos se puede o no se puede hacer. Se puede hacer como pensamos que se debe hacer o no. Aquí hay un ejercicio muy fuerte en el ajuste de estos talleres
de que la mirada desde la ética, desde nuestra profunda relación moral con lo que es lo que debemos o no debemos hacer, no hacer daño al otro en el enfoque sobre todo, es cómo hacemos para que en el taller de arte aplicado toda la práctica artística vaya permeada por ese ejercicio de escucha, de empatía. Volví, se me había Sí, desconectado. ¿Me ya. escuchan? Sí, profe. Bueno, entonces vuelvo y comparto. Entonces, estamos aquí. Entonces, cómo ok, la Universidad de Antioquia está aquí en ese proceso. ¿Cómo hacemos para que eso vaya tejido en la investigación y que no se quede en una perspectiva que hicimos como un protocolo científico y, y esté tejido en la metodología? ¿Cierto? Esa es como la manera que encuentro de explicarlo. Aquí hemos tenido unos aprendizajes enormes y unas reflexiones críticas muy profundas de lo que es el arte aplicado y de lo que son los objetivos del arte aplicado en un proceso o en un taller artístico que no son la creación de una obra teatral o de un espectáculo, sino que es poniendo al ser humano como prioridad en el proceso. Ya vamos a explicar un poquito mejor eso. La Universidad de Antioquia ha hecho estos 4 talleres, ha sido un proceso impresionante. Acabamos de terminar hace 10, 15 días, terminamos en Urabá de trabajar con migrantes, con líderes y lideresas venezolanas, desplazadas en Urabá, una experiencia impresionante donde trabajamos con ellas el prototipo de juegos escénicos. Mm, y continuando con este tejido que les estoy, digamos, proponiendo de lo que ha sido la reflexión y los aprendizajes desde esa ética que en un principio está institucionalizada en la investigación. Por eso hay un comité que evalúa en esa metodología, en esa medición de ese riesgo que uno puede anticipar y presentar como formas, como lo va a abordar, a una ética encarnada, que es la que hemos tenido que vivir en Transmigrar y aprender todos los días y encontrar alternativas creativas para, esa, para ese cuidado del otro, pues yo les quiero comentar lo que yo considero los aprendizajes más importantes. Hay muchos, podemos escribir muchos artículos sobre lo que han sido estos aprendizajes. eh, y hay como está, digamos, teorizado y profundizado, hay como una comprensión de algo que es como una macroética, ¿cierto? Sabemos que hay unos consentimientos, hay unos asentimientos, hay unos valores que nos dicen el taller o el proceso tiene que ser eh, visto desde el punto de vista de la beneficencia y no maleficencia, de la acción sin daño. Hay un riesgo que estamos corriendo que puede ser mayor o quizá menor, pero en una investigación como esta el riesgo es muy alto, muy alto. Y no me refiero, cuando digo riesgo, no me refiero a grandes riesgos como uno lo podría entender o como por ejemplo lo entendíamos cuando hicimos un curso de formación con la Cruz Roja y la Unidad Especial de Paz en la universidad, donde nos decían el riesgo cero no existe, pero no existe alrededor de unos riesgos enormes que están siempre, digamos, alrededor de nosotros, pero cuando trabajamos con seres humanos en estos talleres, aflorando toda la sensibilidad, hay riesgos invisibles,
o que no son, si estamos muy adentro de nosotros mismos, no percibimos el riesgo que está corriendo el otro. O a veces en una imagen o en una improvisación, el riesgo no lo está corriendo el que está improvisando, sino el que está presenciando esa imagen que el otro está desarrollando. Hay tantos matices que creo lo estamos intentando teorizar en un artículo que estamos escribiendo con la Universidad de Granada, que es en esa necesidad de una microética que tiene que mucho más que ver con el aspecto relacional. Por eso hablaba ahorita de la empatía, cómo estamos escuchando la participación y la realidad del otro. Y para eso, pues no hay protocolo, pues no hay de contención emocional, de cuidado con el desborde emocional, hay un proceso ahí interesante desde el área de la salud, pero desde las artes no hay, no hay unas herramientas claras que nos digan cómo podemos hacer eso, porque es vivo, porque emerge, porque son eh, imágenes y son procesos sensibles que emergen en las artes que se están haciendo y porque si no nos afecta, pues no emerge de la misma manera. Entonces, sí es muy riesgoso, es necesario que haya esa afección, pero cómo el tallerista y el propio grupo se convierte en un contenedor de cuidado para el propio grupo. Esto es algo que hay que reflexionar muy profundamente a partir de la experiencia que hemos tenido en Transmigrar. Y en ese sentido, de esa microética necesaria, considero esos principios fundamentales. El que ya les decía ahorita de la coherencia, ¿cierto? Una cosa son esos principios de cuidado a priori o que yo me planteo para el durante y el después en relación con ese contexto situado y otra cosa es en la experiencia real, ¿cierto? Hay que cuidar la temporalidad, hay que mantener una reflexividad constante que no solamente está dirigida hacia el objetivo artístico del taller, sino hacia el objetivo ético del taller. ¿Cómo lo estamos cuidando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tenemos que ajustar? ¿Cómo vamos creando? Por eso propongo ahorita el tema de la imaginación moral. ¿Cómo nos podemos desde las artes, imaginar cada vez más perspectivas creativas al ponernos en el lugar del otro, ¿cierto? Eh, Hay que mantener un proceso constante de comunicación. Es muy importante trabajar en equipos, no trabajar solos. Yo he tenido la experiencia como clown de trabajar sola, de trabajar en equipo y es completamente diferente. Cómo mm, hay que trabajar desde el arte para promover ese espacio de confianza, de cuidado del propio grupo, de autocuidado de los talleristas, de los investigadores, de los observadores. Hay que cuidar a todo el mundo, para que el proceso del taller pues surta, digamos, llegue a la finalidad que se plantea. Y en este caso es importante decir que un después de un taller, ya que estoy enfocando tanto en el tema de la temporalidad, que un después de un taller mmm, puede borrar, digamos, la experiencia positiva o agradable que se tenga el propio taller. Ese después de ese taller, ese acompañamiento, esa comunicación con el grupo, con los talleristas, con la investigación, antes, durante y después, es fundamental. Eso nos hace tener que trabajar de manera interdisciplinar, entendernos en nuestras diferencias, acordar, integrar en nuestras propias miradas la mirada del otro y tener una base de autocuidado muy importante, porque si uno no está trabajando sobre sus propias vulnerabilidades respecto del taller, sobre lo que va a escuchar, ¿cierto? Sobre las narrativas que va a compartir, sobre las imágenes que va a ver, sobre las improvisaciones que van a hacer, porque estamos hablando de experiencias de desplazamiento y de migración, forzada o no, que son experiencias muy, pero muy fuertes. Mm,
en el aprendizaje que hemos tenido es hay que aprender, hay que ponerse en el lugar del aprendiz y no ponerse en el lugar del experto del cuidado o del experto en la práctica eh, de unos protocolos o de unas herramientas dadas por la disciplina que sea, ¿cierto? Creo que hay que ponerse en la perspectiva del aprendiz para que podamos integrar ese cuidado en el arte aplicado, en los talleres, en la temporalidad. Y aprendiz quiere decir, nos tenemos que preparar, nos tenemos que formar, tenemos que entrenarnos en esa empatía que tiene históricamente un componente racional muy fuerte y un componente sensible y sentimental muy fuerte. Hay que unir las dos. No hay que solamente filosofar sobre la empatía o preguntarnos por qué es importante ser empático, sino encarnar la empatía, ¿cierto? Dejarse afectar por ella para poder desarrollar capacidades propias para actuar en consecuencia. Esto me parece que es todo el secreto de la mirada ética de una investigación, creación aplicada. En el caso de Transmigrar es entender que debemos cuidar al otro. ¿Es suficiente para que tengamos la capacidad de hacerlo? Yo creo que no. Profe, el audio se le... Ya. Hola, Sí, el audio se le había ¿se desconectado. alcanzó a escuchar que dije una grosería cuando se desconectó? No. Gracias a Dios. Bueno, ya estamos casi en la última diapositiva. Entonces, decía yo la pregunta para retomarla, comprender ese valor eh, creado por la intersubjetividad de los seres humanos, que es el valor de la empatía, comprenderlo es suficiente para que desarrollemos o pensemos que tengamos la capacidad de actuar en consecuencia cuando la empatía es necesaria para escuchar una narrativa, para proponerle a un participante hacer una escena, una narrativa, un corpo relato, una imagen corporal, una improvisación desde su narrativa. Yo pienso que hay que ir muy lejos, hay que ir muy lejos para desarrollar esas capacidades como investigadores, como artistas, e ir lejos significa no solo ponernos en el lugar, sino ponernos en la experiencia, como lo dicen muchas teorías, ponernos en los zapatos del otro, ponernos en la piel del otro. Mm, y cuando me refiero al otro, como lo decía al principio, es un otro concreto, situado, ¿cierto? Con un contexto, con unos valores, con unas metas, con unos sueños, con unas experiencias difíciles, sí, pero también con un proyecto de vida ahí, que está puesto ahí en el taller. Entonces, yo pienso que esa, ese acuerdo ético que tenemos como seres humanos hace que la ética sea algo que construimos colectivamente, intersubjetivamente, y resalto un aprendizaje muy grande que yo he tenido en Transmigrar y es la importancia de los detalles. Cuando yo hablo del antes, del durante, el después, cuando hablo de la coherencia, cuando hablo de la imaginación moral que plantea Lederach para que podamos crear, ser creativos en perspectivas de cuidado del otro, mm, hablo de, yo no sabía la importancia que tienen los detalles en un proceso de encuentro con el otro en un taller de arte aplicado y sobre todo cuando sabemos que son personas que hemos atravesado la migración o el desplazamiento, la mirada, la forma como el cuerpo acoge, los elementos que usamos, las herramientas.
la aromática que entregamos, el abrazo que damos, la actitud de escucha cuando la otra persona está hablando, la vela que ponemos, el lugar donde colgamos sus narrativas, la improvisación que propone. O sea, hay tantos detalles que van desde lo macro hasta lo micro, que van desde lo digamos, planteado teóricamente a lo que está ocurriendo in situ. Hay cosas que nunca van a poder ser escritas. Hay emociones que compartimos en los talleres que no están teorizadas ni lo van a hacer, pero eso no nos exime a nosotros de responsabilizarnos de lo que está pasando ahí y de cómo está pasando ahí. Porque en suma, el objetivo de Transmigrar, que es que transformemos esas experiencias por las artes, que podamos resignificar una experiencia migratoria, un duelo migratorio, una afectación, una sensibilidad de separarme de mi grupo de pertenencia, de vivir el desarraigo, de hacerle un duelo a la atmósfera, de hacerle un duelo a la comunicación, al lenguaje, de transformar eso es nuestro gran objetivo en Transmigrar se cumple o no dependiendo de lo que pasa en lo micro. Y en lo micro no es la producción artística del taller, sino es lo que pasa con esa persona y con ese colectivo. Yo no sé si me hago entender, es muy complejo, lo sé, es algo que se vive todos los días en este proyecto. Para reflexionar muy profundamente me han servido tres teóricos muy importantes. Belén Altuna tiene un libro que es de 2023 que recomiendo mucho que se llama En la piel del otro, ética, empatía e imaginación moral. Por supuesto, Lederach con la imaginación moral, el arte, la creatividad desde el arte en los procesos de construcción de paz. Adela Cortina con su reflexión, por supuesto, de para qué es que nos sirve la ética, por qué es importante preguntarnos por qué tenemos que cuidar a los demás. Me han servido mucho para reflexionar, no desde las artes, sino desde otros campos que me ayudan a explicar lo que pasa en las artes, porque en las artes se ha producido muy poco al respecto, por lo menos conocimiento científico. Esperamos que Transmigrar lo genere también. Y finalmente, para que ustedes me puedan compartir como sus reflexiones o quizá plantear alguna pregunta, compartirles el espacio web de Transmigrar, la página web www.transmigrars.com. Hay 6 publicaciones de la revista Transmigrar. Al final del proyecto serán 8. Estamos en proceso de construcción de las siguientes 2. En estas revistas ustedes encuentran reflexiones con artículos científicos, artículos derivados de la experiencia, relatos, narrativas, entrevistas a profundidad, entrevistas realizadas a participantes. Ahí ustedes encuentran una memoria, digamos, de lo que ha sido el proyecto de investigación. Bueno, no sé si fue muy enredado o no fue muy enredado. Como les decía, uno que lleva ya varios años, pues lo explica, digamos, como si fuera fácil de explicar o de entender. Si ustedes tienen alguna pregunta, pues estoy abierta a escucharlos o alguna reflexión y sobre todo pues si para el comité puede resultar interesante este ejercicio que quise hacer como de tejer los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de la investigación. Profesora Ana Milena, muchísimas gracias por, voy a llamarla así, tan hermosa reflexión. Pues a mí me tocó bastante. No sé, los demás compañeros y compañeras que nos acompañan, si quisieran compartir algo con la profesora para... En el chat no hay preguntas por el momento. Bueno, entonces, mientras tanto, profe, yo le quería como preguntar cuando algo muy, llamémoslo así, más para la comprensión, sí, creo que como de la coherencia completa, cuando usted habla del momento 2
por lo menos yo lo veo como así, ese momento de la aplicación, de la implementación de ese taller in situ, ese taller ya situado. El momento posterior habría como un momento 3 y es ese momento en el que usted nos habló previamente, digamos como de ese seguimiento, de esa rememorización, si se quiere, con los participantes de sus fotografías, de sus memorias concretas en distintos, si se quiere, símbolos. Eso como, digamos ahí que, cómo se vivió, ¿sí? O cómo se vive, o si quisiera como entender eso un poquito ahí. Ujú. Profe, eso es súper interesante su pregunta, ¿sabe por qué? Porque en la investigación eso nunca nosotros nos lo planteamos ni siquiera en el presupuesto, que es ese después del taller. Incluso, por ejemplo, nosotras no le hemos podido hacer un seguimiento al proyecto Aire porque nosotros no nos planteamos ese después. Si hemos vuelto a la comunidad, pues hemos vuelto con otros recursos o porque hemos querido, pero una cosa son esos momentos de transmigrar y otra cosa son esos momentos del taller que son los que pues más nos han enseñado respecto de ese cuidado del otro. Y tiene que ver con, bueno, el antes, como sería, digamos, el primero, ese antes, que es esa anticipación, ¿cierto? Este es el grupo con el que voy a trabajar, este es el contexto al que pertenecen, los voy a convocar de esta manera, este es el taller que les voy a proponer, incluso en el antes, en Transmigrar, hay una cosa que llamamos el pretaller. Y el pretaller es reunir a las personas que van a venir al taller y decirles todo lo que va a pasar. Vamos a hacer esto, van a pasar esto, nos vamos a mover, vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a dibujar o vamos a actuar. Muchas veces en ese pretaller dicen, mi sueño siempre ha sido hacer teatro o yo no sirvo para esto, tengan en cuenta que yo no sé hacer nada, pero ese momento de reconocimiento es muy interesante porque las personas a las que dijimos son vulnerables, han pasado por la migración, el desplazamiento, tienen cara. El pretaller sirve para eso. Le damos cara a esas personas y le damos, incluso hay un reconocimiento ahí de lo que ellas empiezan a expresar. Luego viene el taller, lo que decimos el durante, ¿cierto? El taller está planteado en sus momentos. Les contaba que un momento que se incorpora en el taller es ese momento de la acogida como parte integral del taller, para lo que hay que destinar tiempo, recursos, espacio, todo eso tiene que entrar, digamos, en la planeación y el después del taller. El después del taller, que es la pregunta tuya, en el seguimiento que nosotros hemos podido hacer, Perdóneme, le tristemente, pregunto, pero hay como un sí. después que yo lo voy a llamar así como más inmediato y un después en la temporalidad como más, si se quiere, posterior o no, o es ese, me explico, no sé, el taller tiene, asumo yo unas fases en su interior y después pues habrá un taller, un después como más inmediato, más cercano a ese taller y hay un después posterior, como, o como un post en la temporalidad nuevamente, como más allá, menos cercano a ese momento sí, del taller. O, Sí, yo te escuché entrecortada, pero ah, vamos a ver si sí te comprendí. El propio trato es como de taller, la entender, dinámica del propio taller tiene un después, que es un momento de socialización de lo que pasó en el taller, ¿cierto? Esa socialización esa socialización puede ser una presentación con un público, puede ser una instalación visual, audiovisual de lo que fue la experiencia. Es un momento en el que el taller finaliza como proceso artístico para los participantes y las participantes, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que ese momento es muy importante, la restitución de la memoria del propio taller. Entonces ponemos fotografías, exponemos las fotografías del proceso y los participantes se ven cómo iniciaron, cómo hicieron ejercicios en el medio y cómo finalizaron. Y hay un empoderamiento, hay
Hay una apropiación de la propia experiencia muy interesante en ese ejercicio. Ese es como un después inmediato, por decirlo así. Y luego, cuando el taller finaliza, pasa ese después, pasan tiempo. Pueden ser meses, semanas, pueden ser años. Y lo que nosotros hemos visto es que la experiencia es tan contundente que ese después es necesario seguirlo, hacerle un seguimiento. No solo porque ellos regresan a la comunidad con esa experiencia y muchos regresan con la necesidad de replicar la experiencia que tuvieron en el taller, sino que en la vida de ellos se produce una movilización importante y se crea un nuevo grupo de apoyo social con las personas que hicieron el taller. Entonces, hemos podido hacer, porque Transmigrar no ha terminado, entonces mientras vamos avanzando en el presente de Transmigrar, pues estamos trabajando en el después de los talleres que ya pasaron. Hemos hecho algunos encuentros o una exposición que hicimos en la Facultad de Derecho con la memoria visual del primer taller Transmigrar en la universidad, donde ellos mismos, los participantes, años después, vienen y presentan su propia experiencia. Y acá hay dos cosas que te quiero decir que son muy importantes. Uno es, las personas siempre siguen conectadas. Conectadas es que pidiéndonos información, preguntándonos qué está pasando. Claro, porque es que ellas llegaron y pusieron ahí toda su experiencia de vida, toda su historia de vida. Eso en unas sesiones eso se abrió, se compartió, se habló, se recreó, se pintó, se dibujó y eso queda ahí. Entonces, ellas siempre siguen preguntando, siguen como conectadas. Y dos, como nosotros trabajamos con ese perfil de líderes y lideresas, siguen sintiendo la necesidad de tener las herramientas que el taller les dio a ellos como personas. Entonces, regresan siempre a pedir esas herramientas, ¿cierto? Entonces, en nuestro caso, tratamos siempre de reflexionar sobre lo que pasó, pero Transmigrar finaliza en diciembre de este año y hay una plataforma de innovación que va a salir, digamos, a la sociedad con los talleres ya finalizados, digamos, probados, implementados, ajustados como propuestas para que las personas lo puedan hacer. Entonces, ellos saben que hacen parte, digamos, de esa investigación, de esa producción y esa plataforma pues va a ser accesible a todo el mundo. Hay una, Byron tiene la mano levantada. Profe Ana, antes de la otra pregunta, y creo que ahí importante también lo de las coautorías o de esas co-creaciones que también hacen parte de ese después. Si puede comentar un poco de cómo transmigrar también De las coautorías en los artículos. en los artículos y en las creaciones, porque las Ok, obras finales que se han hecho, pues también han sido en co-creación. ok. Sí, entonces, como es un taller de arte aplicado, ¿cierto? Entonces, como son experiencias artísticas y creativas que conllevan a ese después inmediato socialización de resultados y también están dentro del proceso de investigación, hay desde el principio en Transmigrar una relación interdisciplinar muy importante. Entonces, co-creamos artículos en coautoría sobre la reflexión de ese taller, pero también hay eh, grupos de participantes que llegan a una producción. Voy a poner el ejemplo del taller de gesto teatral que aplicamos en la Universidad de Antioquia en mayo del año pasado. Al final del taller llegamos a una co-creación, que es una creación colectiva del grupo de 14 personas que crearon una dramaturgia con unas narrativas de su historia de vida, de su historia migratoria, en un gesto escénico, que no es una obra final, un espectáculo, sino un gesto, digamos, que se crea para socializar la experiencia con imágenes, con cuerpo, con música. Ellos crean eso, le dieron un nombre, es un ejercicio completamente de ellos que se llama Caminos del Incendio, así llamaron esa creación, y
eso queda como una obra, porque el final último en ese arte aplicado es esa dimensión estética y poética que resignifica esa experiencia que cada uno vivió. Entonces llegaron a una creación, Caminos del Incendio, estéticamente es algo tan bonito que nosotros les propusimos, tan conmovedor, les propusimos publicarlo en la revista Transmigrar con la autoría de los 13 como dramaturgos, digamos, escritores de esa obra y la publicamos, se llama así, Caminos del Incendio, y quedan conectados a través de esa obra, pues a vida. Ellos en unas entrevistas a profundidad que les hicimos hace poco, justamente todos me hablaban del sueño de continuar presentando la obra Caminos del Incendio, pero eso hace parte de ese después responsable y coherente en el que, gracias al acompañamiento de la psicóloga durante todo el taller, sabemos al final que a lo mejor no es prudente, porque no son actores, porque el taller no se enfocó en desarrollar precisamente la potencia, digamos, del ejercicio actoral, que es el de entrar y salir de un personaje, sino que ellos están hablando de ellos mismos, se crea ese gesto de Caminos del Incendio, se presenta, pero hasta qué punto es responsable o no, es cuidarlos o no, seguirlo presentando. ¿Cierto? Ahí habría que pasar a otro proceso, pero Transmigrar no pretende pasar todavía a ese proceso, que en un futuro eso pueda ser un desarrollo, digamos, del arte aplicado más consecuente. Sí, sí, claro que sí, son caminos que quedan por desarrollar. Y en casi todos los talleres pasa que quedan con un producto artístico que quieren que continúe, pero nuestra responsabilidad es alertar y decir, bueno, a este producto llegamos con este acompañamiento. Seguir eso necesitaría otro acompañamiento y pues Transmigrar tiene que tener unas fases que tienen que seguir, ¿cierto? Más adelante quizá. De pronto era eso, profe, espero haberlo resuelto. Y Byron tiene... Sí, Byron. Eh, Si sí, muy no, en buenos el chat días. creo que hay una pregunta. O Muy alguien buenos escribió que días. tenía una pregunta. Buenos días, tengo una pregunta. Ana. Usted va a intervenir la profesora Ana. Adelante, Sí, profesora Ana. Bueno, ya había indicado ahí que luego el profe Héctor, pero listo. Doctora Ana y luego el profesor Héctor. Buenos días. Bueno, yo también me siento muy contenta de todo ese proceso y de esa presentación, que es una reflexión muy profunda sobre la investigación y todo lo que incluye, pues, y la experiencia como tal. Y creo que la investigación como una experiencia transformadora también para el investigador, que ojalá fuera así para todas las personas, pues, que hacen investigación. La pregunta tenía que ver específicamente con ese acercamiento que tuvo con nuestro comité y con otros comités, que fue lo que más por decirlo así, la movió de las sugerencias, recomendaciones, requerimientos que se hicieron al equipo investigador. Y si hay alguna diferencia en el acercamiento entre los diferentes comités, pues eso se cae por su propio peso, pero específicamente, ¿cuál fue el aspecto que más movió pues al equipo investigador del acercamiento con el comité y de la experiencia con otros comités distintos a nosotros? Esa era mi pregunta. yo escuché qué fue lo que más como nos movilizó desde los requerimientos, como consejos y solicitudes del comité de ética. Es que escuché cortado. Sí, y tanto de nuestro comité y la Ujú. diferencia con la experiencia con el acercamiento a otros comités de ética, ¿sí? Internacionales, de otro tipo, o sea, ¿cuál fue, cómo fue
esa experiencia en general. Sí, en ese sentido es como importante resaltar la dificultad. O sea, la dificultad primera es que somos 14 instituciones entre instituciones académicas, instituciones artísticas y culturales, privadas o públicas, eh, mm, muy diferentes entre nosotros. Entonces, una parte como muy interesante es que hay universidades, por ejemplo, la Universidad de Toulouse en su comité de ética, eh, pues tiene, digamos, una evaluación de los talleres que se van a hacer, una mirada, unas recomendaciones, pero no hace un seguimiento como tan cercano al proceso, ¿cierto? O no hay como, de pronto no hay como una, como digo yo, como, sí, es eso, un acompañamiento tan cercano. Nosotros, por ejemplo, entendimos desde el principio, desde aquel primer proyecto AIRE que presentamos en el 2019, la necesidad del acompañamiento interdisciplinar en el taller. Y el comité de ética que ustedes conforman, pues planteaba toda la necesidad, incluso con ese protocolo, del acompañamiento psicológico, de respaldo a los participantes como una recomendación. Cuando nosotros lo asumimos como recomendación, nos dimos cuenta que era fundamental, o sea, que era algo de lo que nosotros no podíamos prescindir. Desde el primer taller nos dimos cuenta de la importancia de entrar en ese diálogo. Ahora bien, no ha sido fácil para los artistas tener ese acercamiento al área de la salud como la psicología, por ejemplo. No ha sido fácil, ha sido un proceso de acercamiento gracias a la psicóloga que nos acompaña, que la vi ahorita aquí conectada, aquí está Eliana, precisamente un acercamiento que ha sido muy, pero muy flexible y adaptativo de cada una de las partes, ¿cierto? De cómo trabajamos los artistas, qué punto de vista tiene la psicología de eso. A Eliana le ha tocado participar de nuestros encuentros de preparación, de los talleres, de las reuniones de retroalimentación, de los encuadres, y en ese sentido Eliana ha sido supremamente flexible. No es solamente llegar y aplicar su profesión, digamos, poner en práctica su profesión en ese momento, sino todo el acompañamiento que ha tenido que hacer a todo el proyecto. Pero he conversado mucho con Eliana, como ella misma ha hecho reflexiones muy profundas y flexibilizado también su práctica como psicóloga, así como nosotros nos hemos permeado mucho y aprendido mucho y hemos aprendido a respetar mucho esa mirada disciplinar y profesional de la psicología. Esa ha sido la recomendación del comité de ética que en un principio para nosotros era como, pero ¿por qué? Era un cuestionamiento fuerte, pero lo hemos ido comprendiendo de cómo es que lo tenemos que integrar. Y en los comités de ética de los otros países, pues es muy diferente. En Toulouse, por ejemplo, hay como digo yo, como que le dan toda la autoridad, digamos, al investigador. Hay una recomendación, pero no hay un acompañamiento tan cercano como, por ejemplo, nosotros lo hemos vivido, ¿cierto? Por ejemplo, el Comité de Dinamarca, de la Universidad de Aarhus, muchas exigencias para evaluar el proyecto y ya una vez el proyecto es evaluado, digamos, aprobado y avalado, pues ya hay como una responsabilidad muy fuerte del investigador en dar cumplimiento a eso. Pero por eso decía yo que hay una ética que está institucionalizada y hay otra que es la que tenemos que aplicar de verdad.
porque ahí hay una separación, siento yo una separación muy fuerte. Y eso no se puede dejar completamente al libre albedrío del investigador, porque es que ahí hay una micro relación de cuidado, de no dañar al otro, de seguir las consecuencias de lo que está pasando, que va más allá de lo que está institucionalizado. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, hacer firmar los consentimientos en Toulouse por 12 personas participantes donde ninguno venían de Albania, de los países árabes, de países africanos, ninguno hablaba ni francés ni español, ¿cierto? Entonces, era explicarles, pues con gestos, como se podía, en medio francés. En un momento me pasaron por teléfono al sobrino de la señora que hablaba árabe y en francés le explicábamos y el señor por teléfono le traducía en árabe a ella. Eh, eso está institucionalizado y lo estamos haciendo porque es un requisito, pero ahí ya estamos entrando en la materia de que la otra persona con la que vamos a trabajar efectivamente comprenda en qué proceso es que se está metiendo, qué es lo que vamos a hacer. Y ellas nos explicaban de manera gráfica todo. Decía, yo entré al taller así y hacían el gesto de estar muy tenso, muy cerrado y salí del taller así y hacían el gesto de abrir el cuerpo, de respirar, de relajarse, de recibir de otra manera. Y eso no está escrito en ninguna parte. No podíamos decirle, esto es lo que va a pasar, no está escrito en ese protocolo que difícilmente podíamos traducir. No sé si me hago entender. Hay una ética que está como institucionalizada, unos requisitos, una evaluación, y hay otra, que es la del in situ, la de la experiencia real. ¿Y por qué están separadas? Porque nos faltan herramientas para la experiencia real. Nos faltan muchas herramientas, porque no somos psicólogos, no queremos serlo, y tampoco eh, el no querer serlo nos exima de aprender o de comprender, porque es importante ese acompañamiento, o de desarrollar capacidades para ese acompañamiento. Ojalá te haya respondido la pregunta. Héctor, creo que seguía Héctor. Profe Héctor. Bueno, muy buenos días para todos y todas las participantes en esta sesión. Yo creo que, pues primero, profesora Ana Milena, primero que todo agradecerle mucho por la generosidad que ha tenido esta mañana de compartir con nosotros estas experiencias. Usted como líder del proyecto de investigación, yo creo que nos ha entregado una lección muy interesante esta mañana. Yo quiero resaltar varias cosas eh, en relación con lo que usted nos ha compartido. Primero, me siento que estamos acá cerrando un círculo que se inicia precisamente hace 6 años, cuando ustedes se acercan al comité y con el ánimo de tener el aval ético, reciben una serie de recomendaciones, las ponen en práctica, interiorizan el sentido ético de la investigación, viven una experiencia y luego usted nos hace una devolución a nosotros como comité, una lección llena de vida, llena de una serie de calidades que digamos desde la humanización de la investigación, un comité de ética debe velar por ella, ¿no? Y entonces yo creo que usted nos deja a nosotros una serie de enseñanzas, pero enseñanzas que ustedes las han construido a partir de su propia experiencia
pero ustedes como sujetos de investigación tienen unos atributos en su interioridad que no los vivimos continuamente con los investigadores. Es que ustedes logran combinar en esta lección que ustedes nos dan, combinan muy bien la sensibilidad estética con la sensibilidad ética. Y ese matrimonio no es fácil de encontrar en la investigación en salud. Ustedes como artistas, digamos que en estado natural, tiene una serie de sensibilidades y que empieza precisamente como por esa porosidad que como seres humanos tienen de incorporar desde fuera, como ocurrió con el comité de ética nuestro, incorporar de una manera muy natural, desprevenida, espontánea, tranquila, pero igualmente muy juiciosa, muy disciplinada, porque yo deduzco como un alto sentido de compromiso, responsabilidad, unido a una disciplina de trabajo, de campo, con sus participantes, con todo el equipo de investigación, y que ustedes como investigadoras principales lograron establecer como un drenaje de todo esto que se recogió por parte de ustedes desde el comité y llevarlo a todo el equipo de investigación. Y, y digámoslo, hablo de equipo porque es una investigación que es participativa y ustedes logran involucrar a través de una categoría ética muy importante que es el cuidado del otro. Es decir, en la acción del sin daño, el cuidado del otro, el de la investigación, que procura precisamente adelantarse a hechos investigativos que generen algún riesgo, alguna posibilidad de daño a las personas. Me parece que usted lo han interiorizado de una manera muy natural, muy profunda, y yo creo que esa sensibilidad estética ha permitido que que la sensibilidad ética se vinculen en ustedes como equipo y logren ese grado de reflexividad que lo ético requiere. Y nos trae inclusive a través de unas expresiones muy fuertes, pero fuertes en términos de la fortaleza conceptual que tiene. Por ejemplo, y ahorita cuando le respondía a la doctora Ana, usted lo recapitulaba y es esa encarnación de la ética, digamos que, y que establece usted como dos éticas en la investigación. Esa ética acartonada, reglamentaria, esa ética que es a veces autoritaria, pero que está muy jerarquizada entre unos actores que evalúan y otros actores que se colocan en una situación de subordinados. Y eso no ocurrió acá. Aquí ocurrió, es una relación entre pares que buscan fines con el conocimiento, pero ustedes también fines con la creación y la transformación y formando como un equipo muy ampliado. Es decir, yo siento a través de sus palabras que el Comité de Ética de Investigación nuestro, a través de sus actores, terminó no digamos en la presencialidad cotidiana, sino a través de la ayuda, del acompañamiento, de la evaluación, logró hacer equipo con ustedes y a mí me parece eso como un logro muy importante a través pues que logró percibir a través de lo que usted nos comparte hoy. Es decir, que el equipo de ética, el comité de ética de la investigación termina haciendo equipo con los investigadores. Y este comité, desde prácticamente su nacimiento, ha tratado de ser muy cercano a los investigadores,
pero hay momentos donde esto se logra de una manera mucho más sólida, eficaz, como en esta experiencia. Para mí, yo llevo unos años en este comité y es la primera vez que tengo la oportunidad de vivir esta fascinante experiencia, de escucharla a usted como una de las líderes del proyecto, pero como con todos estos contenidos, en donde establece como hay dos visiones, pero también el trabajo a través del cuidado, cómo se puede hacer un ejercicio de ética práctica y de transformar y de apoyar y ayudar a que el proceso investigativo mejore en su calidad. No solamente el conocimiento, la transformación que ustedes pretenden, sino la calidad humana, la calidad eh, sociohumana que hay acá, como usted nos lo comparte en esta mañana. Eh, yo creo que nosotros como comité de ética debemos reflexionar a fondo sobre todas estas lecciones que da esta experiencia, esta devolución que usted nos hace hoy y que nos hace partícipes y yo me sentí a través de su disertación como que mire cómo nosotros nos volvimos parte del equipo investigador a pesar de la distancia. Y usted logra, digamos, reivindicar una ética práctica muy vinculada a, a aquello de que la investigación debe hacer el bien, debe procurar evitar hacer daño. Y usted lo tomaron por el lado de darle mucha ponderación a aquello de el cuidado del otro. Y ahí hay un asunto muy importante, es porque ustedes desde el punto de vista real tienen una gran capacidad de interiorizar todos estos hechos que tienen que ver como con el humanismo. Entonces, bueno, felicitarla, agradecerle. Aprendí de usted en esta mañana por esa devolución magistral que nos hace, por su intermedio, una felicitación al equipo de investigación y espero que estas experiencias se repitan y que estos vínculos se estrechen mucho más para que hagamos cultura no solamente es investigativa, no solamente desde lo epistemológico, desde lo metodológico, ontológico, sino de lo estético y ético, formando una mirada muy totalizante del proceso investigativo. No que lo ético viene como una externalidad, sino que llega de una manera natural haciendo procesos endógenos en la investigación. Y yo lo veo en esta mañana de una manera muy evidente a través de toda esta disertación que usted nos ha dado. Muchas gracias. Yo no intervine con el ánimo de hacerle una pregunta. Sus mensajes me quedaron claros, muy aleccionadores y a darle un abrazo de felicitación y de agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Bueno, si no hay más, entonces, intervenciones en esta mañana o más preguntas o conversación que alguien quiera entablar con la profesora Ana Milena. Les agradecemos a todos su participación, especialmente pues a Ana Milena con esta sesión sí, magistral definitivamente, muy hermosa, muy tocadora, yo creo que para todos los investigadores e investigadoras, para la comunidad académica, que asciende, pero que implica, por supuesto, la creación, esa generación de conocimiento y como los señala el profesor Héctor Byron, integral, con una mirada ética y estética.
eso implica pues reconocer una profunda responsabilidad ética que trasciende. Yo creo que el mensaje son las formalidades institucionales, cómo esas formalidades institucionales se transforman en una ética aplicada, encarnada. Nos preguntamos, creo que queda con la pregunta de cómo vamos a poder pasar de ese requisito institucional a una ética verdaderamente empática y encarnada en nuestro quehacer investigativo, como salubristas, como integrantes de esta comunidad académica de una universidad pública, de esta sociedad. Nuevamente, muchísimas gracias y bueno, esperamos que de verdad este lazo se mantenga e invitarlos para nuestra próxima cátedra el primer viernes de junio. Es una cátedra abierta y pueden invitar a otras personas. Muchas gracias. Muchísimas